Queridos amigos, aquí Rubén Arranz desde su guarida, o a lo mejor refugio, porque a saber, muchas veces creo que a la vista de cómo está la situación, conviene ponerse a buen recaudo porque nunca se sabe cuándo te va a caer un cate, un meteorito o una decisión gubernamental que es absolutamente estúpida. Mira que me decía hace un tiempo un catedrático, un buen amigo, que siempre me aconsejaba sobre cómo tenía que escribir para acertar o cómo no, poner a su punto de vista o el mejor criterio. Y me decía, Rubén, ten en cuenta que tú muchas veces piensas o escribes a partir de, dando por supuesto que quien toma las decisiones lo hace por criterios profesionales, por honorabilidad o por ciertos estándares éticos, y a lo mejor simplemente lo que se deja llevar es por la estulticia, por su propia imbecilidad, por su estupidez y, por otro lado, por su interés en seguir en el poder, porque si no estuviera en el poder ya no solamente perdería la influencia, sino que a lo mejor se veía en algún lío judicial. Y esto es lo que pasa en la España de nuestros días. Leía, yo ya te he explicado alguna vez que me llevo muy malos ratos al leer la prensa y me pongo de mal humor y necesito una pelota antiestrés, porque si no me cuesta digerirlo, me cuesta filtrar todo eso que yo siento realmente sobre dónde están llevando a nuestro país ese malestar esta gente. Pues bien, lo que leía en primer lugar es que un mediador de El Salvador, un mediador del país centroamericano que ni siquiera es gobernante de allí, que es un tipo que se dedica a mediar en conflictos internacionales, en conflictos entre grupos, ese señor ha decidido que Junts, el partido de Carles Puigdemont, no tiene que seguir adelante con su petición de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento. Y como lo decide un tipo que es de El Salvador, pues al parecer Junts le va a hacer caso y va a retirar esa moción para seguir negociando con el gobierno, con el PSOE. ¿Y qué va a seguir negociando? Pues evidentemente más prebendas. Para los españoles, no. Para los catalanes, tampoco. Simplemente para Carles Puigdemont y su tropa. Al final, te quiero recordar, por si no lo sabes o por si no lo recuerdas, que este señor Puigdemont, el golpista, el que declaró unilateralmente la independencia, es que el que unas horas antes de hacer esa declaración de 27 segundos, si no me equivoco, estuvo reunido en el Palacio de San Jaime, en Barcelona, con un emisario que decía ser ruso y que decía que iba a apoyar la independencia si la declaraba, hasta con un ejército de 10.000 hombres, estamos hablando de este tipo, de Puigdemont. Este señor está pendiente de volver a España, parece ser que se aburre en Waterloo, y es normal, es un sitio terrible para vivir. Este tipo está pendiente de que el Tribunal Supremo apruebe la amnistía, pero el Constitucional apruebe la ley de amnistía. Lo que sucede es que el Supremo, los fiscales del Supremo han visto que la malversación de fondos públicos para realizar el referéndum del 1 de octubre, que eso no puede ser amnistiable y que por lo tanto esa ley puede quedar en agua de borrajas. Y como está pendiente de eso y como cada vez quieren más prebendas para Cataluña que pagarán el resto de los españoles, y eso se traduce en que a lo mejor sí, el PSC, el Partido Socialista, sigue haciendo concesiones a Junts y a Esquerra, y si sigue dando un régimen fiscal o sigue con ese proyecto para avanzar en un régimen fiscal especial para Cataluña, a lo mejor si el médico de cabecera a ti ahora mismo te recibe con una semana de retraso, dentro de un año o de dos te reciba con 15 días o con 3 semanas de retraso. En eso se traducen estos privilegios que Pedro Sánchez concede a esta gente por mantenerse en el poder con un gobierno débil, con un gobierno que ya en su día se bautizó como Frankenstein, pero que mientras ha ido haciendo débil, ha ido fortaleciendo a estas fuerzas a los que les interesa todo menos la estabilidad de España. Al final, como te decía, lo más llamativo de todo esto es que un tipo que no tiene absolutamente nada que ver con España, primero esté mediando en un conflicto que realmente no es un conflicto como tal. Aquí no existe un conflicto porque no se permita la autodeterminación en una parte de los españoles. Aquí lo que sí existe es un conflicto con una parte de un partido político que en su día quiso declarar la independencia y como no tiene valor para continuarlo, ahora simplemente lo que quiere es lo mejor para sus líderes. Es decir, que se garanticen quedar impunes después de haber cometido delitos, que no han sido juzgados en el caso de Puigdemont porque se fugó y porque volvió a aparecer en Barcelona este verano y se volvió a fugar otra vez. Mantenerse en el poder está costando varios disgustos a los españoles. Y ya no te digo simplemente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de la pasta, de la guita, del frus-frus. Porque esto está costando dinero a los españoles. Al final, el interés por gobernar está muy por encima del interés en el país. Pero es que no solamente influye eso, muchas veces en la toma de decisiones. Y ahí de eso quería hablarte yo. Ha sido un fin de semana largo, han sido un fin de semana de reflexión. Y la verdad hay otro punto que salió la semana pasada que también me lleva a pensar sobre esto que me decía aquel catedrático de cuidado, Rubén, que creo que estás dando mucha importancia, concediendo mucha importancia o valores muy elevados a quienes toman las decisiones,
pero que muchas veces se dejan llevar por el braguetazo, por la estulticia o por prejuicios. Y yo, sinceramente, no sé si la información de The Objective podrá ser, me refiero a la que publicaron la semana pasada, la que decía que José Luis Ábalos había elegido a Jessica, ya sabes quién es Jessica, te lo hemos explicado miles de veces ya, la había elegido en un catálogo de escorts, de prostitutas de lujo. Él lo negaba. Él decía, le dijo a Carlos Alsina en una entrevista, yo tuve una relación normal con ella. Pero ¿por qué siguió Ábalos en la toma de decisiones después de conocer a Jessica? Estoy opinando, no estoy informando, es mi opinión. Pero ¿influyó la presencia de Jessica en determinadas decisiones? No lo sé. En esta información se decía que esta señorita en el catálogo pedía 1.000 euros por las citas con sus clientes. Pero también nosotros conocemos algún dato que nos puede llevar a la reflexión. Y es que el propio José Luis Ábalos la consideraba como su novia. Pero también conocemos, también a partir de las informaciones de Teresa Gómez y Ketty Garaz en este periódico, que había una lista que Jessica le envió, una lista a Ábalos en la que se veía lo que aparentemente es el precio por cada vez que ellos quedaban. Y está constatado por los informes de la UCO que ya han trascendido de la Guardia Civil que la trama, Coldo, la trama de los hidrocarburos, que se mezclan entre ellas, los miembros de la trama le pagaban un apartamento de lujo a esta señorita en la Plaza de España de Madrid y que se les estropeó el frigorífico y que les contactó a ellos para que, por favor, llamaran a alguien que se lo reparara. Había un nexo, claro. Pero a lo mejor ese nexo no simplemente era el que en otros casos, no estoy diciendo nada de este, lo digo por las querillas, en otros casos es una relación entre profesional y cliente. Digamos que puede ser una relación equiparable al amante A y amante B. Pero este amante A y este amante B parece ser que cada vez que quedaban, ella le pasaba una serie de gastos, una factura, o como lo queramos llamar. Y parece ser que el amante A, Balos, se encaprichó por ella. Y a lo mejor tenemos algunos indicios de que eso sucedió, primero porque le llamaba a su novia, pero es que a lo mejor no es tanta excusa como nosotros pensamos o tanta justificación, porque es que quiero recordar que este señor fue a la graduación en la universidad, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, si no me equivoco, pero que me puedo equivocar en este dato, y además se dejó ver con coche oficial y con escolta delante del rector. Un usuario normal de los servicios de una amante B o amante en B, a saber, hay muchos casos, un usuario así no se deja ver de esa forma si no considera que es algo más. Y entonces, claro, a lo mejor estamos pensando aquí, tenemos que considerar que el exministro se enamoró de la persona equivocada. Y a lo mejor podemos incluso empatizar con ese sentimiento de angustia que puedo sentir porque eso no era para todas las semanas. Esas facturas tan altas no las puede pagar cualquiera y con con el sueldo de un ministro no se pagan. Y yo simplemente quiero recordar, o no se pagan tan fácilmente, seguramente se paguen más fácil que con el tuyo y con el mío. Y yo simplemente quiero recordar también que entre medias había una trama de corrupción y que Víctor Aldama acusa a José Luis Ábalos de haber cobrado comisiones. Y ahí entra mi siguiente pregunta y la última cuestión. ¿Cómo influyó en esta trama el mero hecho de que amante A considerara a la amante B como algo más que un amante B o un amante en B? ¿Cómo condicionó la toma de decisiones o la gestión de los impuestos de los ciudadanos el mero hecho de que esto sucediera? A lo mejor, reitero, estamos concediendo determinada importancia o determinada altura en la toma de decisiones a quienes nos gobiernan, pero a lo mejor al final se rigen como la persona media, que básicamente es, si no por el cerebro, por el corazón, por el bolsillo, por la bragueta o por las ganas de figurar. Y esto es una desgracia, pero es una desgracia que vivimos cada día en este país que tanto queremos, pero que tanto disgusto nos da como es España.